Buenas tardes, esto es El Mundo ahora de France 24. Muchas gracias por elegirnos. Soy Rosa Pérez Masdeu. Vamos con las noticias. Inició el Mundial más grande de la historia, una competición que por primera vez se celebra en 3 países e incluye a 48 selecciones nacionales. El Estadio Azteca de México fue el escenario de la ceremonia inaugural a cargo de artistas como Shakira y Burna Boy o Maná. Y después de amenazar con atacar y ocupar la infraestructura energética iraní, Donald Trump rectificó y aseguró que este mismo fin de semana en Europa podría firmar un acuerdo con Teherán, que no ha confirmado nada. Mientras Israel asegura que el plan implica el desarme nuclear iraní. Belfast vivió una segunda noche consecutiva de violencia racista, según denuncian las autoridades. Grupos de extrema derecha volvieron a incendiar las calles de la capital norirlandesa. Los disturbios estallaron después de que presuntamente un hombre sudanés hiriera a una persona con un cuchillo. Iniciamos en México, donde empezó ya el Mundial de Fútbol de 2026. Se trata de la Copa de la FIFA más grande de la historia. Se disputa por primera vez en 3 países, en México, Estados Unidos y Canadá, y cuenta con 48 selecciones nacionales en competición. También se perfila como el torneo con las entradas más caras hasta la fecha y se enmarca en varias polémicas por las políticas antimigratorias de Washington, las protestas en México o por la guerra en Medio Oriente. En este contexto, el Estadio Azteca de la capital mexicana acogió ya esta tarde la ceremonia de inauguración protagonizada por artistas como Maná, Los Ángeles Azules o J Balvin o Shakira con Burna Boy. Y mientras va a arrancar también el Mundial en su país y después de amenazar con ocupar la infraestructura energética iraní, Donald Trump aseguró que podría firmar un acuerdo con Irán este mismo fin de semana en Europa. Posteriormente, la oficina del primer ministro israelí declaró que este plan implicaría el desarme nuclear y de misiles de la República Islámica y el cese del apoyo a sus proxies de la región, puntos que, recordemos, Teherán ha considerado líneas rojas hasta ahora. De momento, el ministro de Exteriores iraní declaró que no han alcanzado una decisión final. Desde Washington nos amplía nuestra corresponsal Carolina Valladares. Sí, dice ahora Donald Trump que tras hablar con las partes y con el liderazgo iraní de máximo nivel hay ahora un acuerdo, no solamente en concepto, sino también punto por punto, con máximo detalle. Ha nombrado las partes israelí, Arabia Saudita, Jordania, Kuwait, los Emiratos Árabes Unidos, Qatar, pero no ha nombrado Irán, pero dice que ha hablado con Irán, al menos a través de intermediarios, y por ello ha pospuesto por ahora los ataques que tenía previstos en la tarde de hoy, aquí hora Estados Unidos, los ataques que han tenido lugar por 2 días consecutivos después de que presuntamente Irán derrumbara el helicóptero Apache de ataque. Por la parte iraní, la agencia de noticias Fars ha dicho que por ahora Irán pues, no ha acordado firmar ningún acuerdo, ni siquiera un memorando. Pero horas antes ha sido en medio de comunicación Axios, quien había dicho que un emisario qatarí se había reunido con el ministro de Exteriores de Irán, Abbas Karachi, y que sí que habían llegado a un acuerdo, así que hay información bastante contradictoria por el momento. Lo que sabemos es que cada vez que Donald Trump dice que va a llegar a un acuerdo de forma inminente, baja el precio del barril de Brent, y lo hemos visto porque horas antes, como decíais, Trump amenazaba con tomar posesión de la isla de Har y también de la infraestructura petrolera y energética de Irán, al mismo modo que hizo con Venezuela, y el petróleo subió por encima de los $90 por barril de Brent, casi hasta los 94. Horas más tarde, hace poco, Donald Trump dice que no va a atacar, que están a punto otra vez, dice, de alcanzar un acuerdo, y el petróleo se ubica por debajo de los $90 el barril de Brent. Esta es la dinámica que tienen Irán y Estados Unidos en el momento. Por su parte, cada vez que Irán tensa la cuerda, dice que no hay acuerdo, vuelve, por lo tanto, a subir el precio del petróleo. Sobre los puntos que podría contener el memorando, un memorando que daría lugar, recordemos, no sería un acuerdo de paz, sino daría lugar a las discusiones futuras de paz, hay 3 puntos. 2 de ellos por parte de Estados Unidos, que sería la reapertura del estrecho de Hormuz, por supuesto, discutir qué va a pasar con el programa nuclear iraní, pero hay una parte importante, que es una petición iraní, que es qué va a pasar con los activos congelados iraníes por parte de Estados Unidos.
Han insistido aquí miembros del Ejecutivo de Donald Trump, incluso desde la sala de prensa de la Casa Blanca hace unos días, Scott Bessent, el secretario del Tesoro, dijo que esa cuestión no se abordaría hasta que no haya un acuerdo de memorando, pero veremos qué pasa ese acuerdo y si esa parte está incluida, porque es del interés especialmente de Irán. ¿Y qué dice aquí en Estados Unidos la oposición? Bien, pues el líder de la minoría demócrata, Chuck Schumer, ya ha hablado. Dice que es hora de que Donald Trump deje de mentir al pueblo estadounidense, que dice que esta guerra es un fiasco literalmente y que no ve que Trump esté capacitado para terminar la guerra. Y de hecho dice que la guerra nunca ha terminado, nunca ha habido una tregua, porque mientras Irán siga alcanzando helicópteros de Estados Unidos, mientras siga atacando bases, pues de facto no hay tregua, dice Chuck Schumer. En pendientes del desarrollo de esta situación, vamos ahora a hablar de Israel, porque Radio Francia Internacional denunció que las autoridades israelíes vetaron la entrada al territorio a la periodista Alice Froussard, a pesar de que contaba con la autorización de viaje necesaria y una solicitud de visado de prensa válido para trabajar en Cisjordania ocupada. La emisora además dijo que Israel no ha proporcionado ninguna justificación a esta decisión. Nos amplía nuestra corresponsal Yanira Gómez. Israel acumula varias tarjetas rojas en el trato a la prensa extranjera, empezando porque desde octubre de 2023 impide que entremos e informemos desde Gaza. Y hoy ha sumado otra al deportar a la periodista francesa Alice Froussard, quien desde hace 6 años cubre Israel y los territorios palestinos ocupados como colaboradora independiente de medios como Radio France o nuestra cadena hermana Radio Francia Internacional. Este miércoles noche, al llegar al aeropuerto Ben Gurion de Tel Aviv, Israel le prohibió la entrada pese a tener la autorización de viaje y una solicitud de visado para trabajar en Cisjordania ocupada. Tuvo que pasar la noche en la terminal. Esta mañana fue enviada de vuelta a Francia y, como asegura y reclama RFI, las autoridades israelíes no han justificado de ninguna forma su decisión. Sabemos más por un mensaje del ministro de la Diáspora, Amihai Chikli, que se ha regocijado al anunciar la expulsión de Froussard, a la que acusa falsamente de apoyar a Hamas y la cuestiona por decir que sus ataques del 7 de octubre deben entenderse en un contexto, algo que Israel defiende, que es legitimar los atentados. Además, para el gobierno de Netanyahu también son mensajes anti-israelíes que hablara de masacres israelíes en Gaza o que tilde de apartheid el trato hacia los palestinos y el sistema que les aplica. Y de hecho, entre otras líneas rojas está también apoyar el movimiento de boicot a Israel. Tanto RFI como Radio France han respaldado a la periodista y denuncian un inaceptable ataque a la libertad de la prensa en un momento de creciente dificultad para cubrir esta región. Y es que a ella le siguen casos como el italiano Alessandro Stefanelli, la francesa Hadija Toufil y la española Keral Castillo, a quienes Israel negó visados y los señaló citando o sus trabajos o mensajes en redes. Y lo mismo ha pasado con decenas de activistas, trabajadores humanitarios o doctores de organizaciones internacionales. El diario Haaretz accedió en mayo a documentos que prueban que la policía israelí monitorea artículos y publicaciones de redes de periodistas extranjeros para recomendar su prohibición de entrada. Seguimos en el Mediterráneo, vamos a Albania, porque por 12 días consecutivos avanzan las protestas contra la hija y el yerno de Donald Trump, Jared Kushner e Ivanka Trump, y su plan de construir un resort en una isla privada de este país, como decíamos, del mar Mediterráneo. Los manifestantes denuncian que el proyecto privatiza y amenaza el territorio. Nuestra enviada especial a Tirana, Irene Sabio, nos amplía. Sí, así es. Nos encontramos en la capital de Albania, en Tirana, en el día número 12 de estas protestas masivas y continuadas contra el gobierno local. Recordemos que todo empezó a finales de mayo, cuando estalló la ira ciudadana por un megaproyecto inmobiliario vinculado a la familia de Donald Trump, la construcción de un complejo hotelero en una zona protegida en el sur del país. Desde entonces, las protestas no se han detenido, la gente ha seguido saliendo a la calle. También la Unión Europea ha expresado su preocupación y ha pedido al gobierno local de dar marcha atrás, pero el primer ministro Edi Rama lo ha rechazado y ha defendido el plan de Jared Kushner e Ivanka Trump. Incluso ha sugerido que los manifestantes estarían siendo infiltrados por agentes extranjeros. En cualquier caso, los jóvenes, muchos de los que están protagonizando estas protestas, siguen pidiendo que se
retire esta concesión, pero también piden la dimisión del primer ministro y también el recambio de toda la clase política, algo que nos han insistido mucho en las entrevistas que hemos hecho aquí. Dicen que quieren todo esto para que se cree una nueva Albania. Cambiamos de información, vamos a Belfast, la capital de Irlanda del Norte, que ha vivido una segunda noche de violencia antiinmigrantes. Grupos radicales de extrema derecha volvieron a incendiar las calles mientras la policía intentaba dispersarlos con cañones de agua y otros métodos represivos. Las autoridades destacan y denuncian el carácter xenófobo de los disturbios desatados después, recordemos, de que un hombre británico resultara herido de gravedad presuntamente por otro de nacionalidad sudanesa que está ya bajo custodia policial. En el siguiente reporte de Diego Bazzani repasamos la historia de violencia que ha sufrido esta ciudad. Un nuevo ciclo de violencia se levanta sobre Belfast tras la guerra de independencia librada a inicios de los años 20 entre los separatistas del ejército republicano irlandés IRA y las fuerzas de seguridad del Reino Unido. Irlanda quedó dividida en dos. Al sur, el Estado libre irlandés de mayoría católica se escindió de la monarquía británica, mientras que al norte 6 condados de la provincia de Ulster, de mayoría protestante, permanecieron fieles a la corona, estableciendo su capital en Belfast. Pero la violencia no cesó con la separación. Al interior de Irlanda del Norte, parte de la minoría católica se aglomeró en el movimiento político Sinn Féin y siguió protestando a favor de la reunificación de Irlanda bajo una misma bandera, siendo Belfast el principal epicentro de los choques. Para 1969, ante el aumento de las tensiones, una sección de los nacionalistas decidió alzarse en armas, creando el IRA Provisional, grupo armado que agudizó su ofensiva contra el Reino Británico después del denominado Domingo Sangriento, evento en el que miembros del ejército británico abrieron fuego contra una manifestación católica en la localidad norirlandesa de Londonderry, dejando 14 muertos. Una tragedia que desencadenó un conflicto armado entre el IRA Provisional y el Reino Unido, que tuvo uno de sus puntos neurálgicos en Belfast, ciudad en donde en 1998 se firmó el Acuerdo de Viernes Santo, que puso fin a los enfrentamientos y reforzó la autonomía gubernamental de Irlanda del Norte. Nos hemos resistido a los intentos de expulsarnos, marginarnos, silenciarnos e intimidarnos. Estamos aquí tendiendo la mano de la amistad y representando a nuestro electorado. Un punto de partida del desescalamiento de la violencia que prosiguió con el desarme del IRA, aunque la tensión religiosa y política ha perdurado con los años. Todavía hay 5.000 soldados británicos en Irlanda del Norte. Reclaman jurisdicción sobre Irlanda del Norte. No creemos que las relaciones entre Irlanda del Norte y Reino Unido se hayan normalizado. Pero ahora las protestas violentas han regresado a Belfast con otras motivaciones. En los últimos años se han producido varias rondas de disturbios provocadas por un sentimiento anti-inmigración alentado por grupos de extrema derecha. Un descontento ciudadano que se ha visto exacerbado esta semana tras un apuñalamiento presuntamente perpetrado por un hombre proveniente de África. Bien, y para terminar, les contamos que en su 6º día de viaje a España, el Papa León XIV visitó el archipiélago canario y denunció textualmente la indiferencia de muchas personas ante la suerte de los migrantes. En los últimos meses, el pontífice ha adoptado un tono crítico contra algunos líderes mundiales, lo que ha provocado recientemente la ira del presidente estadounidense Donald Trump, que se ha sentido interpelado. Lea Aurel nos amplía. Un llamamiento a luchar contra la indiferencia. Desde el archipiélago español de Canarias, el Papa León XIV rindió homenaje a los migrantes fallecidos en la peligrosa travesía del Atlántico desde África y denunció a aquellos líderes, incluidos los cristianos, que rechazan a los que sobreviven. Que la historia no tenga que acusarnos de haber convertido el dolor de los que sufren en paisaje habitual de nuestras costas. Porque hoy, aquí, junto al mar, cada vida que llega nos pregunta qué queda de nuestra humanidad. Tarde o temprano se sabrá si supimos custodiarla o si dejamos que la indiferencia hablara por nosotros. En 2020, este puerto de Arguineguín fue apodado Muelle de la Vergüenza, debido a las condiciones miserables en las que los migrantes se vieron obligados a vivir durante meses durante un pico de llegadas.
Este jueves, la presencia del Papa fue entonces saludada por muchos. Para mí es un placer venir aquí e intentar ver al Papa y transmitirle mi cariño y gratitud. No soy cristiano, soy musulmán, pero no se trata de religión. Te da esperanza. El Papa ha venido por los migrantes. Yo soy uno de ellos, así que me alegro de ver al Papa. Quizás él pueda resolver los problemas de los migrantes. Con esta visita, León XIV cumplió el deseo del Papa Francisco de visitar las Islas Canarias para conmemorar las miles de vidas perdidas en el mar y pronto seguirá sus pasos en otro punto simbólico de la violencia migratoria, el enclave italiano de Lampedusa, que el pontífice estadounidense visitará el próximo 4 de julio. Muchas gracias por su atención. Hasta aquí las noticias. Enseguida regresamos.